La conquista española de América comienza sin la conciencia de estar iniciando un imperio. En 1492, no hay un plan para dominar continentes, solo una apuesta por llegar a Asia siguiendo una ruta desconocida. Cuando las primeras tierras aparecen en el horizonte, no se comprenden como un nuevo mundo, sino como una extensión confusa de mapas mal interpretados. Sin embargo, desde el primer contacto queda claro que aquello no es vacío. Hay pueblos, lenguas, estructuras de poder, riquezas visibles y una organización que puede ser explotada. Los primeros asentamientos españoles son precarios, rodeados de incertidumbre y miedo, pero también de ambición. El hambre, las enfermedades y los enfrentamientos constantes obligan a los recién llegados a actuar con rapidez y dureza. La violencia no es una elección moral, es un método de supervivencia. A medida que las expediciones se multiplican, la lógica cambia. Ya no se trata solo de sobrevivir, sino de avanzar. Cada costa explorada abre la posibilidad de algo mayor. Cada rumor sobre oro empuja a cruzar otra selva, otro río, otra cordillera. Los españoles no avanzan como un ejército regular, avanzan como bandas armadas sostenidas por promesas, engaños y expectativas desmesuradas. El poder que traen no reside únicamente en el acero o en los caballos, sino en la capacidad de alterar equilibrios internos que ya existen. En Mesoamérica, los españoles observan sociedades sometidas por imperios dominantes, pueblos obligados a pagar tributos y a entregar prisioneros. Comprenden que no necesitan destruirlo todo, solo colocarse en el centro del sistema. Hernán Cortés no derrota al imperio mexica solo con soldados, lo desarma utilizando resentimientos acumulados durante generaciones. Las alianzas se sellan con palabras que prometen libertad, pero que esconden una dominación distinta. La entrada en Tenochtitlan no es una victoria inmediata, es una ocupación tensa, sostenida por el engaño y la espera. Cuando el equilibrio se rompe, la violencia se desata sin control. El sitio de la ciudad convierte el lago en un campo de muerte, y la caída final no deja vencedores claros, solo supervivientes. La destrucción del corazón del imperio abre una grieta irreversible. Al sur, en los Andes, la historia se repite con variaciones. El imperio inca atraviesa una guerra civil cuando llegan los españoles, y esa fractura se convierte en una oportunidad. Francisco Pizarro no necesita grandes ejércitos, necesita capturar al símbolo. La emboscada en Cajamarca no es una batalla, es una ruptura psicológica. La captura de Atahualpa paraliza al imperio, y su ejecución elimina cualquier posibilidad de restauración del orden antiguo. A partir de ese momento, la resistencia existe, pero carece de un centro unificador. Tras la caída de los grandes imperios, la conquista no se detiene, se fragmenta y se expande en todas direcciones. Pequeños grupos avanzan hacia territorios que no aparecen en los mapas, guiados por rumores, mitos y promesas de ciudades doradas. Cada expedición lleva consigo la misma dinámica: contacto, tensión, violencia, sometimiento. Algunas fracasan y desaparecen sin dejar rastro. Otras fundan ciudades que se convierten en núcleos de poder permanente. La conquista no sigue una línea recta ni un calendario preciso. Es un proceso caótico, impulsado por la iniciativa individual y tolerado por la corona, mientras produzca resultados. El oro y la plata comienzan a fluir, primero en cantidades modestas, luego de forma masiva. Con ellos llega la intervención directa del poder real. La corona comprende que lo que ocurre en América ya no es una aventura marginal, sino la base de algo mucho mayor. Se envían funcionarios, se establecen normas,
se intenta imponer un orden que nunca termina de encajar con la realidad del territorio. Pero para entonces, el proceso ya es imparable. América deja de ser un espacio desconocido y se convierte en un escenario permanente de conquista. La violencia inicial no se extingue, se normaliza. Las alianzas se rompen, las promesas se olvidan y la dominación se consolida sobre una... Con el paso del tiempo, la conquista deja de ser un movimiento hacia afuera y se convierte en una dependencia hacia adentro. América ya no es solo un territorio dominado, es el eje que sostiene a la monarquía española. La plata y el oro fluyen de manera constante hacia Europa y permiten mantener ejércitos, flotas y guerras que sin ese recurso serían imposibles. España se acostumbra a vivir de América, y esa costumbre se vuelve una debilidad estructural. Cada año, cada flota que cruza el Atlántico se vuelve más necesaria y también más vulnerable. El sistema colonial alcanza su máxima extensión, pero no su equilibrio. Mientras la riqueza se extrae sin pausa, las sociedades americanas quedan profundamente transformadas. Las poblaciones indígenas disminuyen de forma drástica por enfermedades, trabajo forzado y desplazamientos. Para suplir esa pérdida, la esclavitud africana se expande, integrándose en el engranaje colonial como una pieza esencial. Plantaciones, minas y ciudades funcionan gracias a una violencia sostenida que ya no necesita justificarse. Es parte del orden cotidiano. En la superficie, el imperio parece estable. Hay virreinatos, audiencias, ejércitos y una administración que reproduce las formas del poder europeo. Pero bajo esa apariencia, la distancia entre la metrópoli y América genera tensiones constantes. Los criollos, nacidos en el continente, controlan la economía local, pero carecen del poder político que monopolizan los funcionarios llegados de España. Esa exclusión no produce una ruptura inmediata, pero siembra un resentimiento profundo que se acumula generación tras generación. La corona intenta reforzar el control mediante reformas, impuestos y centralización, pero cada intento de ordenar el sistema revela su fragilidad. La corrupción es endémica, la burocracia lenta y la comunicación con Europa demasiado tardía para reaccionar ante crisis locales. A finales del siglo XVIII, el modelo muestra signos claros de agotamiento. Las guerras europeas drenan los recursos americanos a un ritmo insostenible. El comercio se vuelve más rígido, las cargas fiscales aumentan y la población colonial empieza a percibir que sostiene un imperio que no le pertenece. Cuando en Europa estalla la crisis definitiva, el impacto es inmediato. La invasión napoleónica rompe el centro de poder y deja a América sin una autoridad clara a la que obedecer. Lo que durante siglos fue una relación de subordinación se convierte en un vacío político. Las élites locales, formadas dentro del sistema español, utilizan las mismas estructuras creadas por la conquista para tomar el control. Las guerras de independencia no nacen de la nada. Son la consecuencia lógica de un orden impuesto que ya no puede sostenerse. El imperio intenta reaccionar, pero lo hace tarde y sin recursos suficientes. Las flotas ya no dominan los mares, los ejércitos llegan debilitados y el apoyo popular es inexistente. Uno a uno, los territorios se separan. La conquista de América, que había comenzado como una expansión sin conciencia de su alcance, termina revelando su precio final. España pierde el continente que la había convertido en potencia global, y América queda marcada para siempre por siglos de dominación, mezcla, violencia y adaptación. Lo que comenzó con pequeñas expediciones impulsadas por ambición individual,
termina como un proceso irreversible que transforma dos mundos al mismo tiempo. La conquista no solo creó un imperio, también sembró las condiciones de su propia disolución. Con el paso de las décadas, la conquista deja de sentirse como un avance constante y empieza a percibirse como una carga permanente. América ya no es una frontera en expansión, es el corazón que mantiene vivo al imperio. La riqueza extraída sostiene guerras lejanas, paga ejércitos que nunca pisan el continente americano y mantiene una maquinaria política que se vuelve cada vez más dependiente de aquello que no produce por sí misma. La plata fluye en cantidades enormes, pero no crea equilibrio. Genera inflación, dependencia y una falsa sensación de fortaleza. España se acostumbra a resolver todos sus problemas mirando hacia el otro lado del océano, y esa costumbre se convierte en una trampa. En América, el sistema colonial alcanza su forma definitiva. Virreinatos, audiencias y capitanías generales reproducen la autoridad de la corona, pero esa autoridad es más formal que real. El poder cotidiano se ejerce en haciendas, minas y ciudades, donde la ley se adapta a la conveniencia de quien manda. La violencia ya no necesita campañas militares abiertas. Se manifiesta en jornadas interminables de trabajo, en castigos ejemplares, en la imposibilidad de escapar del orden impuesto. Las poblaciones indígenas, reducidas drásticamente por enfermedades y explotación, sobreviven fragmentadas, obligadas a redefinir su identidad dentro de un sistema que las niega. Para sostener la economía, la esclavitud africana se expande y se normaliza. Millones de personas son arrancadas de su continente y convertidas en parte esencial del engranaje colonial. Plantaciones, puertos y ciudades crecen sobre ese sufrimiento silencioso. Al mismo tiempo, una nueva sociedad se consolida. Los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, controlan la riqueza local, pero están excluidos de las decisiones políticas más altas. Viven dentro del sistema, lo entienden mejor que nadie, y sin embargo, chocan constantemente con sus límites. Esa tensión no estalla de inmediato, se acumula. Generación tras generación, el resentimiento se transforma en conciencia. La corona intenta reforzar su control mediante reformas administrativas y fiscales. Centraliza, grava, regula, pero cada intento de ordenar el imperio revela su fragilidad. La distancia convierte cualquier decisión en algo tardío. La corrupción se vuelve estructural. El sistema funciona solo mientras la coerción y la costumbre lo sostienen. A finales del siglo XVIII, el equilibrio es insostenible. Las guerras europeas absorben recursos sin descanso. América es exprimida para financiar conflictos que no le pertenecen. El comercio se rigidiza, los impuestos aumentan y la sensación de injusticia se extiende. Cuando en Europa estalla la crisis definitiva, el impacto atraviesa el Atlántico sin resistencia. La invasión napoleónica destruye el centro del poder imperial y deja a las colonias sin una autoridad clara. Durante siglos se les enseñó a obedecer, pero también a administrar, recaudar y gobernar. En ese vacío, las élites locales no improvisan. Utilizan las mismas estructuras creadas por la conquista para tomar el control. Las guerras de independencia no surgen como una ruptura repentina, sino como la consecuencia lógica de un sistema agotado. España intenta reaccionar, pero lo hace sin flota dominante, sin recursos suficientes y sin legitimidad. Cada expedición enviada llega debilitada. Cada derrota acelera la siguiente. La conquista de América, que había comenzado como una expansión impulsada por ambición individual y violencia organizada, termina cerrando su ciclo con la pérdida del propio continente que había sostenido al imperio.
Lo que en un inicio fue dominio absoluto, se convierte en ausencia total. América queda marcada por siglos de imposición, mezcla y resistencia. España queda marcada por haber construido su poder sobre una base que, al desaparecer, arrastra consigo toda la estructura. Así concluye la historia de la conquista, no como un triunfo duradero, sino como un proceso que transformó dos mundos y dejó a ambos irreversiblemente cambiados.